10:01 de la mañana y ya estamos en comunicación con Camila Bonetti, es periodista e integrante de la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería. Vamos a hablar con ella de que justamente la Unión Europea y la CELAC apoyaron y reconocieron la disputa de las Islas Malvinas. Muy buenos días, Camila. Agustina te saluda. Hola, ¿qué tal, Agustina? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias por este tiempo para poder charlar y bueno, justamente queríamos charlar de esto, de que por primera vez en la historia de las relaciones birregionales de la Unión Europea-CELAC, la Unión Europea reconoció oficialmente en una declaración conjunta que resalta la importancia del diálogo y el respeto al derecho internacional en la solución pacífica de controversias. Y bueno, ¿qué significa esto para la Argentina y las Islas Malvinas? Bueno, la verdad es que es una gran noticia para nuestro país. Como bien destaca el gobierno, creo que es un logro diplomático, porque es la primera vez en la historia de las relaciones internacionales y desde que la Argentina reclama en los foros internacionales por la cuestión de las Islas Malvinas, que la Unión Europea se pronuncia en relación a Malvinas. Recordemos que antes del Brexit el Reino Unido formaba parte de la Unión Europea y lo que era Malvinas estaba incluido dentro del Tratado de la Unión Europea, de la Constitución de la Unión Europea, y era reconocido como un país o territorio de ultramar británico, junto a otra docena más de territorios y países de ultramar que tiene en posesión el Reino Unido. Entonces, lo que pasó con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, con el Brexit, fue que se abrió una oportunidad para la Argentina, varias, que diría yo, en relación a la cuestión Malvinas, pero una de ellas tenía que ver con que, bueno, al no estar más las Malvinas dentro de la Constitución de la Unión Europea, entonces la Argentina podía salir a negociar con la Unión Europea en su conjunto como bloque para lograr, por lo mínimo, un llamado al diálogo entre las partes, que fue lo que finalmente sucedió la semana pasada. Bien, o sea, es decir que antes esta situación no era posible, tan solo por, digamos, la gran diferencia es el Brexit. Sí, absolutamente. Antes la Unión Europea, como tenía al Reino Unido como socio, consideraba Malvinas como parte del Reino Unido, no había discusión. Pero la Argentina tenía las puertas cerradas en la Unión Europea para discutir este tipo de cosas porque ya estaba, digamos, en la Constitución. Ahora el Reino Unido estando afuera, ya cambia la cosa, se generó una especie de vacío legal, ¿no? Donde la Argentina podía aprovechar la oportunidad de decir, bueno, las Malvinas ya no son más consideradas británicas, bueno, el objetivo final es que sean consideradas argentinas, pero eso es difícil de lograr. Bueno, vayamos paso a paso, lo primero que podamos conseguir es que llame a las partes a dialogar, que fue lo que pasó, y es un gran paso, y de hecho se nota también por la molestia que generó en el Reino Unido esta noticia. Bien, eso Creo era que lo que eso te iba, todavía, sí. eso era lo que te iba a preguntar. Bueno, ¿cuál fue la reacción y la posición del Reino Unido frente a esta situación? Bueno, se dijeron muchas cosas, e incluso los corresponsales de los medios argentinos que estaban en Bruselas cubriendo esto comentaban que el ministro de Relaciones Exteriores, Cleverly, estaba furioso, ¿no? Con la inclusión de este parrafito que leías al principio, que es sencillo, ¿no? Sí. Ni siquiera dice, bueno, apoyamos los derechos soberanos de la Argentina. No, solamente habla de la importancia del diálogo y el respeto por el derecho internacional en la solución pacífica de controversias, nada más que eso. Sin embargo, causó mucha molestia, pero también hubo, digamos, una segunda parte de la historia que se habló más sobre el fin de semana, que tiene que ver con que también por primera vez en un documento de la Unión Europea se llama Malvinas como lo decimos nosotros, Malvinas, y no Falkland. Y esto también generó muchísimo malestar en el Reino Unido y fue admitido por ellos mismos. Entonces creo que estos dos hechos y estas dos reacciones muestran también que, bueno, primero la molestia del Reino Unido con todo esto, y también me parece como una interna ya, de la cual Argentina no tiene nada que ver, pero que sí puede aprovechar un poco, que es estos recelos que hay entre el Reino Unido y la Unión Europea a partir del Brexit, ¿no? Las relaciones no quedaron lo mejor que se podía esperar. Entonces, no extraña que, bueno, a la Unión Europea ya no le importa defender los intereses británicos, es la verdad.
Esa es la verdad. Bueno, la verdad que sí, se ve un panorama en donde la Argentina tiene una serie de oportunidades que, por suerte y por una decisión política del gobierno argentino, se están aprovechando en avanzar y profundizar ciertos diálogos. Nos decías vos, bueno, el objetivo final es reconocer a las Malvinas como argentinas. En esta instancia se avanza un pasito. Bueno, ¿cuáles son las expectativas que tiene el gobierno argentino para profundizar el diálogo con la Unión Europea por tema Malvinas? Y bueno, si efectivamente se va a dar esa mesa, va a haber una mesa de discusión, digo, cuando dicen que bregan por la importancia del diálogo y la solución pacífica de controversias, uno imagina, bueno, van a disponer una instancia de discusión sobre este tema. Bueno, es lo que el Reino Unido no quiere hacer, ¿no? Hubo una instancia de diálogo en los años 60, en los años 70, con la guerra se cortó todo diálogo. Lo que busca la Argentina es retomar esa senda del diálogo que hubo en otras épocas. El Reino Unido tiene las puertas cerradas, pero lo que está haciendo la Argentina a nivel internacional es conseguir cada vez más adhesiones, desde la Asamblea General hasta bloques regionales, internacionales, de G77 más China, Mercosur, OEA, CELAC, ahora Unión Europea. Digamos, cuantos más apoyos recibís en llamar a las partes al diálogo, más peso tiene tu reclamo y más presión ejerces sobre la otra parte para que finalmente ceda. Bueno, la verdad es que es difícil hacer futurología, pero sí te puedo asegurar que sumar más apoyos, y en este caso uno tan importante como el de la Unión Europea, sirve sin duda, y no hay que dejar de intentarlo, porque lo último que tenés que hacer es dejar de insistir. Hay que insistir hasta el cansancio y hay que seguir sumando apoyos. Y esto recién empieza. El objetivo del gobierno, como decías, es profundizar este diálogo y avanzar tanto en la negociación con el bloque de la Unión Europea como país por país, ¿no? En lo que es lo pura exclusivamente diplomático. Después hay otras cuestiones que tienen que ver con la pesca, con cuestiones de seguridad, con cuestiones de la economía de las islas, que siempre la Argentina tiene como una tarea de bloquear acuerdos, de bloquear el ingreso a los puertos de los países del Mercosur, de buques que después van para Malvinas, digamos, de la prohibición de la utilización del espacio aéreo para vuelos comerciales. Bueno, todo ese trabajo continúa y debe continuar y profundizarse para, digamos, ejercer cada vez más presión sobre el Reino Unido y que se siente de una buena vez a negociar no solo la cuestión de soberanía, sino, como te decía, volver a los términos de los años 60 70, donde había una cooperación. Argentina no pretende que los isleños pasen a ser argentinos o que se vayan de las islas, sino también cooperar y destrabar todas estas cuestiones relacionadas, como te decía, al comercio, a los vuelos y a la pesca, que la Argentina trabaja constantemente. Bueno, con la cooperación se puede llegar a buen puerto para las dos partes. La verdad que da mucha tranquilidad de escucharte y saber que bueno, que existen estas líneas de trabajo, que se va pensando y que se tiende siempre a una línea de cooperación y de no agresión. ¿No es cierto que quizás es alguna sensación que quienes hayan vivido la guerra de Malvinas pueden tener siempre ahí algún resquemor respecto a estos temas con, bueno, miedos totalmente fundados, ¿no? En otras épocas, y bien nos decías, es imposible hacer futurología, pero bueno, pero hay líneas de trabajo bien trazadas, y te quería preguntar respecto a los últimos años, ¿qué diferencias podías ver vos respecto a la actitud de la Cancillería argentina con estos temas? ¿Siempre fue esta la postura de decir, bueno, vamos por el diálogo, vamos por la cooperación, vamos a intentar de esta manera, o quizás en otras épocas se tenía más abandonado el tema? Bueno, recordemos que la cuestión de las Islas Malvinas está en la disposición transitoria primera de la Constitución. Es decir, para la Argentina es una política de Estado que debe continuar durante el tiempo, porque, como te decía, es una cuestión de insistir y reiterar el tema todos los años en todos los foros y continuar y profundizar las negociaciones y buscar nuevas oportunidades. Yo creo que eso se ha venido haciendo. Sí es cierto que, bueno, sin duda que en los años 90 fue como, digamos, la peor época para la Argentina en cuanto a la cuestión Malvinas por estas relaciones carnales, ¿no?, que había con el Reino Unido, donde hubo un paraguas de soberanía mediante el cual se dejó de discutir, por así decirlo, la cuestión de la soberanía argentina con tal de acercarse un poco más a los isleños. Bueno, esto no funcionó y creo que tampoco es el camino, y desde los años 2000... la verdad es que han habido una cantidad de avances increíbles. Quizás
la ciudadanía no lo sabe o no se notan porque son muy pequeños, como lo de la Unión Europea. Vos decís, ¿cambia algo sustancial? No, es algo chiquito, pero a la vez es algo muy importante. Bueno, la diplomacia se trata de eso, de dar pequeños pasos que sientan un precedente y después trabajar a partir de ese precedente para avanzar, ¿no? Y creo que la Argentina en los últimos 20 años sin duda ha avanzado, sobre todo en obtener apoyos en los ámbitos internacionales y lograr acuerdos con socios, como te decía, por tema vuelos, por tema pesca, por tema los barcos y los puertos. Sí es cierto que, y también es una realidad, no es una opinión, que durante el gobierno de Macri hubo un retroceso en cuanto a que se firmó ese famoso acuerdo Forado-Duncan, donde se realizaron concesiones en cuanto a pesca, en cuanto a hidrocarburos. De hecho se firmó un acuerdo de cooperación antártica. La Argentina no coopera con el Reino Unido porque justamente no reconoce su soberanía sobre Malvinas, entonces no hay nada que cooperar en esos temas. Y yo creo que, bueno, durante el gobierno de Alberto Fernández no solo se dio marcha atrás con ese acuerdo que era bastante perjudicial para la Argentina, sino que se estuvo avanzando en este sentido diplomático que, bueno, una de las victorias que tuvimos fue la de la semana pasada, y yo creo que ha sido una de las más importantes de los últimos años. La verdad que sí, muy claro en términos políticos todo lo que nos comentás. Y una última que te quería hacer, que quizás fue la más, por decirlo de alguna manera, farandulera o que salió mucho en los titulares, que fue una encuesta del Daily Express que arrojó que el 72% de los británicos está de acuerdo con que la Unión Europea use el nombre Malvinas. ¿Qué opinas sobre esta encuesta y estos números? ¿Tienen algún tipo de relevancia y peso para la negociación de la Cancillería? No, bueno, son encuestas de internet que, bueno, como sabemos, las encuestas, incluso en términos políticos, sabemos bien que últimamente no sirven, no están funcionando. Pero sí creo que refleja, en términos simbólicos, algo que no es menor, y tiene que ver con que el relato del gobierno del Reino Unido es que, bueno, ellos hablan de la autodeterminación de los pueblos y que los isleños quieren seguir siendo británicos, y que así lo apoya el gobierno, el pueblo británico también, ¿no?, desde el Reino Unido. Y esto es una gracia, la verdad es que tanto esta encuesta como otras que han salido anteriormente demuestran que no el gobierno del Reino Unido no posee el apoyo que dice tener de parte de la gente en relación a Malvinas. Claro. Ellos saben perfectamente que, y creo que aún así el gobierno argentino tendría que trabajar más todavía en que ellos se enteren lo caro que le cuesta mantener las islas. Claro. Porque al final en las islas viven nada más que 3.000 personas, pero hay una base militar que cuesta millones de libras, millones. El Reino Unido hace una década que está en crisis económica, sí, y por supuesto que las Malvinas son una pérdida. Ellos lo utilizan como que, bueno, sí, están en una zona de riqueza, de explotación, de recursos posibles, porque todavía no sucedieron en cuanto a hidrocarburos, me refiero. Pero Argentina también se encarga de bloquear estas cosas. Entonces, claro, termina generándose un gasto totalmente innecesario con el Reino Unido, simplemente por el capricho de no sentarse a hablar con Argentina. Y yo creo que eso la gente también un poco lo sabe y también le molesta. Entonces, si ellos que están en una crisis institucional y económica muy importante, por supuesto que las islas, unas islas que para ellos son una isla perdida, allá lejos, en Atlántico Sur, que encima les genera un gasto, la verdad que mucho no les genera claro, a la hora de sostener el apoyo que el gobierno británico dice tener, ¿me entiendes? Totalmente claro. Muchas gracias, Camila Bonetti, periodista, integrante de la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería, por charlar con nosotros. Muy clara la información. Muchas gracias. Y déjame nada más aclarar, me quedé pensando en lo que comentaba antes en relación a la política de Estado de Malvinas, que pase lo que pase este año, si llega a haber un cambio de gobierno, es muy importante mantener esta línea, ¿no? Claro. De mantener la discusión no solo en los ámbitos regionales y en los foros internacionales, sino de mantener esta firme convicción de no dar un paso atrás y no dar concesiones, porque no han funcionado. Dar concesiones al Reino Unido significa abrirles la puerta para que hagan lo que quieran, y justamente es todo lo contrario de lo que hay que hacer. Hay que cerrar todas las puertas posibles para que ellos se sientan también obligados a sentarse a negociar. Me parece que esto es muy importante de sostener, gobierne quien gobierne. Totalmente. Camila, muchas gracias. A vos, hasta luego.